Buenas noches, señor Sánchez. Buenas noches, Mario. Gracias por tu invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Usted como ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿cómo observa esta situación? Porque mucho se dice, ¿no? Por un lado vemos a los trabajadores que están desesperados y por otro lado estamos viendo a los empleadores, muchos de ellos, decir que se ha cumplido con lo que ellos vienen reclamando. ¿Cuál es el panorama? Bueno, yo creo que el primer gran error que habría que recordar, Mario, es el origen de la extensión de este régimen, ¿no? Este régimen ya tenía 20 años de duración, su norma original era la 27360, y sin pasar por un proceso de diálogo social, es decir, sin escuchar los reclamos de los trabajadores, sin pasar por un espacio deliberativo amplio como es el Congreso de la República, mediante decreto de urgencia. Durante el interregno parlamentario, el gobierno del presidente Vizcarra aprobó la extensión de este régimen por 10 años más. Entonces, un régimen promocional que ya ostenta un kilometraje de 20 años, le sumas 10 años más de kilometraje y van a ser 30 años para 15 empresas agroexportadoras que absorben casi el 80% de los 170.000 trabajadores que están en el régimen agrario. Entonces parece ya un régimen de promoción que ya no es tanto promocional, sino más bien parece un régimen de privilegios para quienes ya no requieren seguir manteniendo esas promociones, esos incentivos, ¿no? Recordemos que además los empresarios agroexportadores pagan por sus trabajadores en planilla 4%. El decreto de urgencia aumentó la aportación de salud 2 puntos porcentuales más. Progresivamente se va a llegar a los 9% de acá al 2029. Entonces, hay varios desequilibrios en este régimen, ¿no? Varios desequilibrios y lamentablemente el que esta norma se aprobó sin diálogo social, ahora vemos las consecuencias, ¿no? El conflicto se expresa en las calles porque el diálogo se cerró, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces, por ejemplo, en este momento el ministro de Trabajo, ¿no? En este caso, de hecho que tiene que existir una comisión de alto nivel para que vayan a conversar con los trabajadores. Hasta el momento no lo han hecho y en el Congreso están pidiendo pues que vayan, ¿no? Y la comisión también, obviamente, en el Congreso para ver de qué manera se puede solucionar este tema. Pero, ¿qué es lo más rápido que se podría hacer para bajar un poco, calmar las aguas? Mira, Mario, concretamente yo he escuchado las quejas de los trabajadores. Yo me quedo sorprendido que se denuncia que se utilizan empresas, entre comillas, tercerizadoras, pero que estarían siendo utilizadas como empresas que simplemente alquilarían trabajadores, estarían provisionando de personal a empresas principales. Hay problemas de que los trabajadores se demoran 1 o 2 horas en trasladarse y esas 2 horas de ida y vuelta no les es reconocida, no les es remunerada, están expuestos al sol, hay varios problemas de siniestralidad, accidentes de trabajo. Esta actividad no está considerada dentro del seguro complementario de trabajo de riesgo, es decir, todos los accidentes que genera esta actividad, las exposiciones por largas horas al sol, las posturas repetitivas, todos esos problemas son atendidos por el seguro común, ¿no? Ajá. Hay problemas también de jornadas extenuantes, trabajo en sobretiempo no compensado ni remunerado. La tasa de afiliación sindical es menor que en el resto de la actividad privada. En la actividad privada la tasa de afiliación es 6%, acá estamos hablando de 2%. O sea, casi nadie se sindicaliza porque hay también altos indicios de prácticas ¿Infrahumana, por antisindicales, ¿no? decirse así? Antisindicales, ¿no? Antisindicales. Antisindicales. Eso es lo que está ocurriendo, o sea, eso es lo que se viene ocurriendo en el Estado peruano. Según información de la CSI, que es una Confederación Sindical Internacional de Trabajadores, el Perú, después de Colombia en Latinoamérica, ocupa el segundo lugar en violación de derechos laborales. Claro. Esa Ahora, es la grave situación por la que estamos atravesando, Mario. Ya no debería, podemos seguir tapando el sol con un dedo. pero es preocupante, ¿no? Porque ahora, ¿a quién creerle? Porque, a ver, en algún momento se decía no, ¿no? En algún momento se decía, la gente es la que quizás exagera, ¿no? Sobre los derechos. Y por otro lado, los empresarios que dicen, no, pero nosotros estamos cumpliendo o hemos cumplido con los beneficios que los trabajadores merecen. Entonces, con lo que usted me está diciendo, como es ministro, me llama muchísimo la atención, porque entonces
siempre ha existido una dejadez o de repente no ha existido una preocupación por los derechos fundamentales de estos trabajadores. Entonces, ¿qué puede hacer el nuevo ministro de Trabajo? Bueno, lo que inmediatamente se debería tratar de retomar es lo que se debió hacer desde un principio, ¿no? Que esto no saliera sin diálogo social. Lamentablemente, las puertas del diálogo van a tener que abrirse con un conflicto que ya se expresó en la calle, ¿no? Con todo el daño que ha generado en los derechos de terceros, ¿no? Entonces, no podemos tampoco caer en dos cosas, ¿no? Ni en el extremo de dañar propiedad privada, Claro, derechos de no. terceros, Exacto. pero tampoco no podemos decir de que el modelo del pleno empleo de Nica era un modelo de trabajo decente, ¿no? Creo que está clarísimo. Mira, Mario, yo tengo datos oficiales acá. Según datos de la planilla electrónica, el promedio de ingresos de los 270.000 trabajadores que al 2017 estaban en el régimen laboral, 270.000 sobre una pega ocupada en agricultura de 4 millones de personas, ojo, 4 millones de personas son las que trabajan en agricultura. No todos son asalariados, no todos están en la agroexportación, ¿no? Entonces este régimen ha generado ingresos en los trabajadores que en promedio llegan a los 1.400 soles. Desde que entró en vigencia este régimen en el año 2001, el incremento promedio anual es de 2% de las remuneraciones. O sea, apenas el costo de vida, ¿no? O sea, ni siquiera hay incrementos en las remuneraciones. Claro, no, Hay una situación dramática y no podemos seguir tratando de decir de que esta es la vía del desarrollo, ¿no? Me no, no, parece, ¿no? definitivamente no, no. La explotación, por ejemplo, que pueden sufrir estos agrotrabajadores y la defensa férrea que existe contra algunos empresarios también, ¿no? Porque, a ver, no hay que meter a todos en el mismo saco, porque hay empresarios que sí tratan bien a sus trabajadores, pero hay otros que no, pues hay otros que vulneran sus derechos, que no les reconocen sus derechos. Y ya eso pues hace que explote la olla definitivamente como está explotando actualmente en Ica. Y esto tiene para largo, me parece, ¿ah? Porque... Este es un régimen también, Mario, de menores derechos, ¿no? Donde precisamente los trabajadores, cuando cobran su jornal diario de 39.19 soles, ahí le están pagando la CTS y ahí le están pagando las gratificaciones. O sea que si tú descuentas el 9.72 y el 16.66, ¿no? Que está dentro de esos 39 soles, la remuneración es menos de 39 soles, porque ahí te están colocando las CTS y las gratificaciones. Entonces los trabajadores sienten de que están siendo discriminados con trabajadores del régimen general, que deberían percibir los mismos derechos que los trabajadores del régimen general, ¿no? Recién les han aumentado a 30 días de vacaciones y recién les han aumentado la indemnización por despido, pero tampoco se paga indemnización por despido porque el 90% de los trabajadores acá son temporales. Esto es una actividad temporal, sí, pero en otros países, cuando yo soy contratado una temporada por un empleador o 2 temporadas continuas, el trabajador adquiere derecho a que lo vuelvan a contratar la siguiente temporada, pero acá ni siquiera se garantiza ese derecho. O sea, acá tú te puedes pasar años de tu vida trabajando de manera temporal y en cualquier momento no te renuevan el contrato. Y si te quieres sindicalizar, te despiden, ¿no? No Es te renuevan. lamentable también los regímenes que tenemos nosotros y la informalidad también, ¿no? Que hace que muchos de los empresarios abusen de los trabajadores, ¿no? O sea, no, es un tema también ahí que hay que, como se dice, reformar o hay que reestructurar o no trabajar en ello, porque realmente acá no existe la Bueno, formalidad. y hay que empezar por donde se debió empezar, por el diálogo, ¿no? Es Por ahí se debió correcto, empezar. de todas maneras. Exministro Sisto ha sido muy amable, muchas gracias por su Gracias a ti. participación y hay que quedarnos con eso, con el tema que usted dice muy claro, ¿no? El diálogo es básico, pero ¿por qué acá falta el diálogo? Es que esa es la pregunta, ¿no? Acá no sé por qué es que no se puede dar un diálogo fluido, un diálogo directo, un diálogo sincero. Diálogo, con diálogo se puede hacer maravillas, no solamente en el país, sino en el mundo, ¿no? Entonces las cosas cambiarían. Bueno, muchas gracias, exministro. Buenas noches, gracias. Muchas gracias.